Estudiantes de grado 11, ¿cómo están el día de hoy? Les doy la bienvenida a su clase. Vamos a continuar con nuestras reglas de derivación y pues vamos a seguir el día de hoy aprendiendo más de cada uno de estos procedimientos. ¿Listo? Después de haber presentado nuestra evaluación el día de ayer, de haber visto derivación allí por parte del límite, nos vamos a introducir a una serie de procedimientos que nos van a simplificar todo esto que veníamos realizando. ¿Listo? Para poder tener en cuenta las reglas de la derivación, chicos, les cuento que es muy importante tener algunas propiedades de la potenciación que ustedes han trabajado. Sin embargo, las vamos a recordar el día de hoy. Ok, bueno, la primera propiedad de la potenciación que nosotros vamos a trabajar se llama exponente negativo. Recuerden, esto es propiedades, no reglas. Ya ahorita explicamos las reglas de derivación. ¿Qué dice la propiedad de la potenciación de exponente negativo? Dice que si nosotros tenemos una variable elevada a un exponente negativo, esa variable se puede convertir en una fracción. Me explico. Escribimos un 1 y la variable baja toda cuyo exponente se convierte positivo. ¿Listo? Segunda situación. Nosotros podemos tener un número que está multiplicando a una variable que tiene exponente negativo. ¿Quién baja aquí? Aquí únicamente baja nuestra variable que tenga el exponente negativo, es decir, el 2 queda arriba y acá nos queda x a la 2. ¿Quién bajó? Únicamente quien está siendo afectado por el exponente negativo. Y el tercer caso es cuando tenemos toda la expresión elevada a un exponente negativo. Puede ser a la menos 2, a la menos 3, a la menos 5. Entonces, veamos, mire, aquí toda la expresión está siendo afectada por el negativo. Nos quedaría 2x a la 2. Estos procedimientos son necesarios porque cuando querramos aplicar reglas de derivación tenemos que hacer transformaciones, o sea, convertir nuestro ejercicio con una serie de procedimientos, ¿cierto?, para poder aplicar la regla. Ojo con lo que estoy diciendo ahí. Bueno, ¿qué más tenemos de esa primera propiedad? Que aplica en doble sentido, ¿cierto? No siempre me van a dar el exponente negativo y yo lo llevo a forma de fracción. Puede hacer que me den la forma de fracción. Veamos aquí algún chico que de pronto desee verificar. ¿Cuánto nos daría 5 sobre 3 aplicando la regla? Pues sencillamente cambia a 5x a la menos 3. ¿Cómo está el 3 acá? Positivo, subió toda la expresión y quedó negativo. Otro caso que es muy usual que encontramos en la derivación es cuando podemos tener 7, por ejemplo, con x a la menos 2. Profe, veamos que aquí el exponente negativo es denominador. Tranquilos, el procedimiento es lo mismo. Nos queda 7x a la 2. ¿Y qué sucede? Como abajo era negativo, sube ¿qué? Positivo. ¿Qué funciona en esta regla? Que cambia el signo del exponente si nosotros lo pasamos de fracción, de denominador a numerador. ¿Listo? Esto ustedes ya lo han trabajado allí en grado octavo, grado noveno. Importante retomarlo porque lo necesitaremos más adelante. Bueno, veamos acá nuestra segunda propiedad. Ya vimos aquí la primera, vamos a analizar acá la segunda propiedad. Esa segunda propiedad es exponente fraccionario. ¿Listo? La primera era exponente negativo, la segunda es exponente fraccionario. ¿En qué consiste la propiedad de exponente fraccionario? Recuerden que nosotros, si tenemos una variable que está elevada a un fraccionario, estamos representando una ¿qué? Una raíz, ¿cierto? Significa que yo puedo decir que esto es igual a la raíz cuadrada de x a la 3, ¿cierto? Veamos acá. ¿Quién es el índice? El denominador. ¿Y quién es el exponente de la parte interna o del radicando? El numerador. Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo acá. Yo puedo tener x a la 7 sextos. ¿Cómo nos quedaría eso, estudiantes? Nos quedaría raíz ¿qué? Alguien que por favor opine ahí. Raíz sexta, muy bien, de x a la 7. ¿Listo, chicos?
Entonces, importante recordar esas dos propiedades. ¿Qué situación puede pasar acá? Que no siempre nos van a dar el exponente fraccionario. Puede ser que nuestra función sea una raíz quinta de x a la 2. Entonces, ¿cómo aplico la propiedad? Pues hago el proceso inverso. ¿Qué nos quedaría? X, este viene a ser el numerador, 2, y este viene a ser el denominador, 5. Listo, profe. Entonces nosotros ya sabemos convertir de exponente fraccionario, ¿cierto?, a raíz o de raíz a exponente fraccionario. ¿Qué se presenta en la derivación? Que podemos tener combinación de los dos casos. Nosotros podemos tener un ejercicio, por ejemplo aquí, 2 sobre raíz cuadrada de x a la 3. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar a una transformación combinando esas dos propiedades? Pues primero el denominador, aplicamos exponente fraccionario, ¿cómo nos quedaría? 2 sobre x a la 3 medios. Y ahora, si quiero subir toda esa expresión, nos quedaría 2x a la menos 3 medios. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos aplicando combinación de estas propiedades. Les recuerdo que son propiedades de la potenciación. ¿Listo, chicos? Esto que acabo de explicar es necesario o lo vamos a utilizar siempre para realizar transformaciones. ¿Listo? Bueno, hasta acá, por favor, no olviden estar tomando nota de cada uno de esos procedimientos o recuerden que ustedes van a tener su clase allí en el Classroom grabadita. ¿Listo, chicos? O yo les comparto el link a través del grupo de WhatsApp también. Bueno, continuemos aquí. Ahora sí les voy a presentar a las reglas de derivación y aquí vamos a conocer cuáles son. Cada una de estas reglas tiene un nombre. Entonces, la primera se llama la regla de derivación derivada de una constante. Yo voy a colocar aquí el nombre. Derivada de una constante. ¿Listo? La segunda se llama derivada idéntica. La tercera regla se llama derivada del múltiplo o múltiplo de la derivada, derivada múltiplo. Y la cuarta la vamos a llamar derivada de una potencia. Derivada de potencia. Cada una de esas reglas, chicos, que ustedes ven ahí, tienen una serie de procedimientos. Y son procedimientos simplificados. Vamos a verlos. Primero, la derivada de una constante. Si mi función es una constante, es decir, mi función es cualquier número, por ejemplo, yo voy a colocar 5, la derivada de un número siempre va a ser igual a 0. Esa es la regla de la constante. Automáticamente no se tiene que hacer un procedimiento, sino uno se aprende la regla. Si a mí me colocan a derivar cualquier número, su derivada va a ser 0. ¿Listo? Veamos acá otro ejemplo. Si yo tengo una función constante, por ejemplo, f de x igual a menos 10, profe, mire, esto es un número, su derivada, ¿cuánto es? Su derivada es 0. Si a mí me dan un número súper grande, f de x, por ejemplo, igual a 1.000.000. ¿Cuál es la derivada de 1.000.000, chicos? La derivada de 1.000.000 también es 0. En conclusión, ¿qué decimos? Que la derivada de cualquier número siempre va a dar 0. ¿Listo? Esto nosotros lo vimos en algún procedimiento por allí cuando iniciamos nuestra regla de derivación y aplicamos una propiedad aritmética. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí este espacio y continuamos con la segunda regla. ¿Qué dice nuestra segunda regla? Es la regla, todas las reglas son muy fáciles. La segunda regla nos dice derivada idéntica. ¿Y qué aplica en esa regla? Que si ustedes tienen una función únicamente donde está la x, no la acompaña ningún número, ni hay ningún exponente, su derivada va a ser igual a 1. ¿Listo? Es la regla más sencilla.
Estudiantes, ¿a qué equivale la derivada de x? Profe, la derivada de x siempre equivale a 1. No hay cambio, es una de las reglas más fáciles de analizar. ¿Listo? Pasamos a nuestra tercera regla, que es derivada de un múltiplo. Entonces veamos su estructura. Si nosotros tenemos una función f de x, por ejemplo, igual a 5x, ¿cuál es la derivada de una función 5x? Es únicamente el número que la acompaña. En este caso, su derivada f' de x es igual a 5. ¿Listo? Estamos hablando de la regla múltipla. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Profe, ¿cuál es la derivada de menos 10x? Entonces es la múltiplo. ¿Cómo yo identifico que es la múltiplo? Porque la x está a la 1. Entonces, la derivada de esa función viene a ser menos 10. ¿Listo? ¿Qué importa si el número de pronto es fraccionario? Veamos un ejemplo. La derivada de 5 tercios x. ¿Es derivada idéntica? Sí, ¿por qué? Porque la x está a la 1. Bueno, entonces su derivada, ¿cuál vendría a ser? 5 tercios. Y esa es nuestra tercera regla, llamada derivada de múltiplo. ¿Listo? Vamos a pasar a derivada de una potencia, que es donde ya nosotros vamos a tener una serie de procedimientos. Entonces, ¿cómo es la regla de derivada de una potencia? Si yo tengo una función f de x igual, por ejemplo, 2x a la 5, ¿cómo calculamos la derivada a partir de la regla? Pues sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Por favor, atentos acá. Yo voy a hacer el procedimiento acá. Este 5 multiplica al 2, nos quedaría 5 por 2, dejo la misma x, dejo el mismo 5 y le resto 1. Ese es el procedimiento, eso es lo que nos dice acá, miren, en esta fórmula. Si ustedes tienen una variable elevada a una potencia, la potencia multiplica el coeficiente y al exponente se le resta 1. Eso es lo que define esta simbología que ustedes ven en esta parte derecha. En conclusión, acá ¿cómo nos queda la derivada? Pues la derivada viene a ser 5 por 2, 10. Queda nuestra x y a 5 le resto 1. ¿Cuánto nos da? 4. Y listo. Aquí encontramos la derivada sin necesidad de aplicar límite, potenciación, aplicar ninguno de esos casos. Vamos a mirar otro ejemplo, estudiantes, para ver si queda claro esta parte. Vamos a tomar la función, por ejemplo, f de x igual a 3x a la 2. ¿Cuál viene a ser su derivada? Entonces recordemos, vamos a hacerlo automáticamente. f' de x es igual. Recuerden acá. Multiplicamos, ojo, 2 por 3, 6. Dejo la misma x y a 2 le resto 1, ¿cuánto nos da? Pues sencillamente 1. Listo, hemos encontrado la derivada. Vamos a mirar un ejemplo con número negativo. Si yo tengo una función f de x igual a menos 5x a la 4, ¿cuál vendría a ser la derivada, chicos? Pensemos, ¿cuál es nuestro procedimiento? Sencillamente colocamos que su derivada f' de x es igual a 4 por menos 5, ojo con los signos, nos da menos 20. Escribimos la x, ¿cierto? Y a ese 4 ¿qué le hacemos? Le quitamos 1, significa que nos da 3. Y esta viene a ser el resultado de nuestra derivación a partir de la regla. Miren que nos estamos simplificando muchos de esos procedimientos que vimos en límite. Siguiente ejemplo, vamos a ver qué sucede cuando el exponente es negativo. Yo tengo una función f de x igual a 2x, x por ejemplo a la menos 5. Profe, mire, aquí quien es el negativo es el exponente. ¿Cómo nos quedaría? El mismo procedimiento. Multiplicamos 2 por menos 5, f' de x viene a ser igual a ¿qué? A menos 10. Coloco la x y al menos 5 le resto 1.
¿Cuánto me da menos 5 menos 1? Ah, eso me da menos 6. ¿Listo? Veamos que aquí ya están apareciendo nuestros exponentes negativos que necesitamos allí aplicar propiedades. Y el último ejemplo que vamos a ver de derivada de una potencia, pues sencillamente es f de x igual, por ejemplo, a menos 2x a la menos 7. ¿Cuánto nos daría eso, chicos? Vamos a analizarlo. Vamos a recordar el procedimiento. Menos por menos da más, 7 por 2, 14. X y al menos 7 le quito 1. ¿Cuánto nos da? Menos 8. Y esta viene a ser nuestra derivada. Entonces, haciendo un repaso aquí general de esas reglas, ojo, primera, derivada de constante, ¿qué dice? La derivada de cualquier número es 0. Segunda regla, derivada idéntica. La derivada de x siempre va a valer 1. Tercera regla, derivada múltiplo. La derivada de un múltiplo es el número que acompaña a la x. ¿Cuál es la característica? Que nuestra x está al lado. Y derivada de potencia, que dice, la potencia o el exponente multiplica el coeficiente y se le resta 1. ¿Listo, chicos? Entonces, esas son nuestras primeras 4 reglas de derivación que vamos a estar trabajando, que vamos a estar allí ejercitando con el propósito, pues, de ir adquiriendo más habilidades en este proceso de derivación. Bueno, ¿qué viene ahora? Vamos a mirar allí un ejemplo, cómo se simplifican los procedimientos si yo me aprendo las reglas de derivación. Si ustedes desean continuar con límites, perfecto, no hay problemas, pueden seguir derivando a partir del límite. Entonces voy a pasar aquí la diapositiva. Ok, listo. Entonces vamos a pasar la diapositiva y vamos a ver cómo se simplifica. Listo, chicos, vamos a mirar aquí. Perdón un minutico. Ok. Acá nosotros en la parte derecha, parte izquierda, tenemos el procedimiento que venía de reglas de derivación. Entonces este fue el procedimiento que aplicábamos allí cuando íbamos a hacer ejercicios de recta tangente. Nos daban la función, veamos acá, vamos a recordarlo. Nos daban la función inicial. Luego nosotros, ¿qué hacíamos con esa función? Pues sencillamente la colocábamos en términos de x más h. Efectuábamos la parte de los productos notables. Aquí efectuábamos la ley de signos. Cancelábamos todo lo que se pudiera cancelar. En este caso eran 3 términos, más 2 con menos 2, menos 5x con más 5x y menos 2x cubo con 2x cubo. Nos quedaba todo en términos de h. Factorizábamos esa h, se cancelaba por aquí la h. Nos quedaba esta expresión y eliminábamos o aplicábamos el límite, es decir, eliminábamos todo lo que tenía h, quedándonos como solución la derivada. Este era el procedimiento en el cual duramos trabajando la semana anterior, los días anteriores de clase. Vamos a ver cómo se simplifica todo ese procedimiento aplicando reglas de derivación. ¿Listo? Y vamos a empezar. Yo voy a escribir la función que tenemos acá, voy a escribirla aquí bien grandecita para que los chicos que estén al fondo la puedan ver. 2x cubo más 5x2 menos 2. Y vamos a empezar a aplicar las reglas. ¿Listo? Entonces, ojo, la derivada f' de x es igual. Y voy a empezar, ¿cierto? Parte por parte. Entonces, acá ¿qué regla tenemos? Profe, mire, aquí es una regla de la potencia. ¿Cómo se deriva regla de la potencia? Sencillamente, 3 por 2, 6, baja la x, y al exponente le restamos 1, nos da 2. ¿Qué signo sigue? Más, voy a identificar qué regla tengo acá. Profe, mire, es la regla número 4, derivada de una potencia. ¿Cómo sé que es derivada de una potencia? Porque está elevada, valga la redundancia, a una potencia. Puede ser a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Apliquemos la regla nuevamente, mire. 2 por 5, 10, muy bien. Colocamos la x y le restamos 1. Nos queda 10. Y alguien que me diga, ¿cuál es la derivada de 0?
Ah, profe, la derivada de 0, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces, menos 0. En conclusión, ¿cuál viene a ser la solución? Que nuestra derivada es 6x a la 2 más 10x. Verifiquemos acá, chicos, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo me estoy apoyando del límite. ¿Cuál es la diferencia? Que yo me estoy apoyando de reglas de la derivación. De ustedes depende, pues, escoger el nivel. Quien desee seguir trabajando con reglas de límite, perfecto, me parece espectacular porque va a aplicar muchas propiedades. Quienes deseen pasarse a reglas de derivación, pues van a tener la tarea de aprender cada una de esas derivadas, identificarlas, si es un número o si es una potencia, si es una idéntica o es un múltiplo. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, importante tomar nota de esas reglas de derivación. ¿Cuál es la invitación? Pues que ustedes tomen su evaluación del día de ayer y hagan la derivación, no la recta tangente, simplemente el proceso de derivación y apliquen la regla. ¿Listo? Bueno, hasta acá, chicos, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, la pueden dejar en el chat o la pueden escribir ahí en el grupo y en días posteriores estaremos dando alguna realimentación en nuestra próxima clase. Bueno, continuemos acá, vamos a ver algunos ejercicios que están en nuestro libro Educa Evoluciona, al menos 3 ejercicios de estos para orientar el proceso del siguiente taller que debemos realizar. Listo, vamos a ver ejercicios aplicando propiedades. Bueno, realizar. Primero que todo, tenemos de x igual a x a la 2 menos 2x menos 3. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es identificar qué regla aplico. Yo voy a colocarlas aquí en número. Primera regla que tenemos acá, derivada de una constante. Entonces aquí voy a aplicar la derivada de una constante. Aquí, ¿cuál voy a aplicar? La regla número 3, derivada de un múltiplo. Y aquí tenemos la regla número 4, derivada de una potencia. Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar. ¿Qué tipo de regla voy a aplicar? Vamos a utilizar. Y lo demás es operación. ¿Listo? Entonces tenemos acá f' de x, es decir, su derivada. ¿Qué número acompaña aquí? Un 1 invisible. Entonces vamos a multiplicar 2 por 1, 2, coloco mi x y a 2 le resto 1, me queda 1. ¿Listo? Aplicamos la regla de la potencia. Segunda situación, veamos, esta expresión ¿cuál es? Ah, profe, esa es derivada de un múltiplo. ¿Qué nos dice la derivada de un múltiplo? Que su derivada es el número que la acompaña, en este caso el 2. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Ah, profe, la derivada de una constante es 0. Y listo, hemos terminado el ejercicio. Un ejercicio resuelto, hemos hallado su derivada de una forma rápida. ¿Qué necesito? Pues aprenderme esas reglas. Muy sencillo. ¿Listo? Veamos un ejemplo 2. Vamos a mirar acá nuestro literal D. Vamos a mirar literal D donde f de x es igual a menos 2x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 1. Mire, un ejercicio súper extenso, ¿cierto? Que por límite nos habría salido 2 hojitas. Vamos a ver qué vamos a aplicar en esta regla. Aquí, ¿qué aplicarían para esta primera expresión? La regla 1, 2, 3 o 4. Veamos, muy bien, regla 4. Entonces vamos a enumerarla. Esto ustedes lo pueden hacer de forma mental. Yo lo hago ahí para que sea explicativo. Aquí, en esta otra expresión, ¿qué regla vamos a aplicar? También la número 4, derivada de una potencia. Aquí, derivada de un múltiplo, que es nuestra regla número 3. Y acá, derivada de una constante, que es nuestra regla número 1. ¿Listo? Ahora lo demás es procedimental. Tenemos acá que f' de x es igual. Vamos a resolver. 3 por 2, menos 6. El 2 está negativo. Nos da menos 6x. Y al 3 que le restamos 1, nos queda 2.
más 2 por 3, 6, colocamos la x, al 2 le restamos 1, nos queda 1. Menos, acá la derivada es idéntica. ¿Cuál es idéntica? Pues, profe, es únicamente la parte que acompaña al número, a la expresión, entonces el número que acompaña a la expresión. ¿Cuál es la derivada de 5x? Es 5. ¿Listo? ¿Y cuál es la derivada de 1? Esa es la más facilita. Ustedes ya saben que la derivada de cualquier número es 0. Y listo, chicos. Hemos terminado ese otro ejercicio, esa otra expresión. ¿Listo? Finalmente vamos con un ejercicio, el I. Vamos a mirar el ejercicio I. Yo sé que hay muchos chicos que de pronto están diciendo, profe, esos que salen con fracciones, ¿cómo se resuelven? Pues ahí es donde entramos a aplicar nuestras propiedades. Entonces veamos por acá, f de x es igual a 2 sobre 3x4 o 3x a la 4 menos 1 sobre x a la 5 más 1 sobre x a la 6. Listo. Entonces, veamos, estas expresiones no se parecen a ninguna de estas reglas, ¿cierto? Si yo veo la forma, no hay nada parecido. Entonces, cuando tenemos ejercicios de este tipo, es cuando nosotros nos apoyamos en las propiedades que expliqué aquí previamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funcionan esas propiedades y vamos a concluir ahí nuestra clase. ¿Listo? Entonces, primero que todo, este ejercicio va a sufrir una transformación. Vamos a transformar, ¿con qué propósito? Con llegar a nuestra regla de derivada de potencia. Ese es el propósito. Tenemos que transformar toda la expresión hasta llegar a una forma de la regla número 4. Entonces veamos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es subir todas las x. Pero ¿qué sucede cuando nosotros subimos todas las x? Pues sencillamente los exponentes se vuelven ¿qué? Negativos. Nos queda que f de x es igual a 2 tercios. Mire, yo voy a sacar el 2 tercios y subo toda la x, la coloco acá y me queda con exponente ¿qué? Negativo. Menos, aquí voy a dejar el unito, lo voy a escribir, aunque generalmente uno no lo escribe, pero por explicación lo vamos a hacer. Y el x a la 5 que estaba en el denominador sube como con exponente negativo. Más, dejamos el 1. Y el x que estaba en el denominador a la 6 positivo sube como negativo. Y listo, mire. Ya toda la expresión nos quedó en forma de potencia. Ahora sí, vamos a derivar. Hacemos toda la propiedad, o mejor, toda la regla de derivación. Acá miren, ¿qué sucede cuando son fracciones? Sencillo, mire. Menos 4 por 2, menos 8. Y le dejo el mismo denominador, el 3. X, y a menos 4 le quito 1, ¿cuánto nos da? Menos 5. Menos por menos da más. 5 por 1, 5. X. Y al menos 5, ¿qué hago? Le quito 1. Nos queda menos 6. Más por menos da menos. 6 por 1, 6. Coloco la X y al menos 6 le quito 1. ¿Cuánto nos da? Menos 7. Y listo, chicos. ¿Qué hemos realizado ahí? Sencillamente ya calculamos nuestra derivada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente transformarla para que nos quede bien organizadita, bien bonita allí en nuestra solución. Entonces, f' de x es igual. Voy a hacer ahora el proceso inverso. El 5, ¿cómo está? Con exponente negativo lo vamos a bajar. Nos quedaría menos 8 sobre 3x a la 5. Más, acá que nos quedaría 5 sobre, bajamos la x para que quede con exponente positivo, a la 6, menos 6, bajamos acá nuestra x para que quede con exponente positivo, a la 7. Y listo, chicos. Si ustedes toman este ejercicio, calculan su derivada en Symbolab, les va a dar
esta expresión. Y esto es lo que nosotros vamos a entrar a manejar en nuestras próximas clases, procedimientos de derivación a partir de nuestra regla. La invitación es, tomen algunos de estos ejercicios para estos 5 o 10 minuticos que nos quedan de clase, al menos tomen uno y apliquen cada una de esas reglas. Identifiquen, hagan el proceso y hagan la respectiva ejercitación. ¿Listo? Entonces, pues mis chicos de grado 11, esa es la clase del día de hoy. Espero que por favor observen su videito, tomen nota, tomen la fotico. Los estudiantes que están allí en casa, pues recuerden tomar pantallazo de cada una de esas explicaciones y si las pueden compartir al grupo de WhatsApp, sería mucho mejor para tener toda esa información. ¿Listo? No me resta decir más que recuerden su planeación, recuerden las actividades que vienen y por favor los que están en casa en el chat me escriben su nombre completo y también de igual manera marcan allí el tema de reglas de derivación. Los chicos que están aquí en el aula, por favor, dejar la asistencia ahí con el docente. Bueno, entonces muchísimas gracias. Quedan 7 minuticos, 8 minuticos para que los aprovechemos en esa ejercitación. Voy a ampliar aquí la imagen de nuestros ejercicios. Vamos a ampliarlo acá. Permítanme. Ok, ahora sí quedó aquí ampliada la imagen. Para que tomen nota, tomen algunos de esos ejercicios, busquen la manera de aplicar esas reglas de derivación en estos minuticos que quedan. En este ejercicio ustedes pueden simplificar este 2 entre 2 y dividir 3 entre 2 nos da 1.5 y aplicar cada una de esas reglas. Bueno, entonces no siendo más, les agradezco este espacio. Dios los bendiga, excelente jornada para todos y nos encontramos en nuestra próxima clase. Bendiciones, muchas gracias.